Bien, vamos a estudiar entonces en este segundo video cuáles son los componentes de la demanda agregada, los componentes del gasto. Vimos entonces que uno de los componentes del gasto es el consumo, que está formado por el gasto de las familias. Otro está formado por las empresas, que es la inversión, que gastan en tractores, máquinas, etc. Otro de los elementos es el Estado a través del gasto público y otros son las exportaciones netas. Bien, vamos entonces a empezar a analizar cada uno de estos elementos. Veamos entonces que la demanda total está representada entonces con una curva que va con pendiente positiva en la medida que ingresa, diríamos, la demanda agregada en cada punto de la línea. El producto o la renta va creciendo. Esto es una pendiente positiva y habíamos dicho ya que cualquier punto en donde cruza en la función de demanda agregada sobre el eje del gasto total o el eje vertical, cualquier puntito que yo me sitúe en la curva de la demanda y lo proyecto en la vertical, tiene que ser exactamente igual al, al producto, a la producción o la renta, que sería el eje horizontal. Decimos entonces que en el punto en donde la demanda agregada, que en este caso por tener en el eje vertical ser el gasto total, es de pendiente positiva, el punto de equilibrio está formado en la intersección de la recta de 45 grados, la recta espejo, con la demanda agregada total. Y recordemos que la demanda agregada total está formada por el consumo, las inversiones, el gasto público y las exportaciones netas. Veamos entonces la primera función, que es la función de consumo, que es lo que justamente gastan las familias. Vemos que el consumo está formado en primer lugar por, digamos, por el consumo autónomo. Antes que nada, vamos a suponer que en una economía solo existe el consumo, solo existen las familias. ¿Eso qué quiere decir? Que esta curva de demanda agregada es igual a la curva de consumo. O sea, consumo en una economía primitiva, por así decirlo, está formado solo por la producción y los gastos y el ingreso que hacen las familias. Entonces, fíjense una cosa interesante, que en este punto de equilibrio, en el punto de corte de la recta de consumo, donde se cruza con la recta de 45, tenemos el punto de equilibrio de la función de consumo. Vamos a explicar un poquito en qué consiste esta función de consumos. Consiste en primer lugar en un componente que es autónomo, o sea que la recta, fíjense que es positiva, corta a la ordenada en un punto. A ese punto donde corta, que se llama ordenada de origen, está representado que existe un consumo en el país, aun cuando el ingreso o la producción de un país sea cero. ¿Esto qué significa? De que hay muchas familias que son muy pobres, que aunque no ganen absolutamente nada, esas familias siempre consumen algo, que es lo necesario para vivir. Y luego el consumo va incrementándose en función de esta propensión marginal a consumir, o este deseo de consumir por cada unidad de producción. Entonces vemos que en la función de producción, o en este gasto, está formado por un consumo que es autónomo, que es fijo, que está formado este consumo por lo que consumen las familias más pobres. No importa el nivel de ingreso, siempre va a ser ese consumo autónomo. Y también existe un consumo que varía, va incrementándose con el nivel de la renta, y en la medida que la renta crece va en forma positiva. Ahora fíjense la pendiente, o sea, esta curva va a ser más aplastada o más paradita en función de cómo sea esta propensión marginal a consumir. A esto le llamamos la pendiente. Quiere decir que mientras esta pendiente o esta propensión marginal a consumir, o el deseo de la familia, sea, diríamos, más mayor en el consumo, esta curvita va a ir más parada y va a cortar el eje de 45 más lejos. Entonces va a haber una mayor producción. A veces este consumo, esta propensión marginal a consumir, se hace mucho más grande cuando el impuesto que aplica por cada peso bajan, disminuyen o tienden a cero. Entonces, si estos impuestos bajan, entonces las empresas van a ahorrar o consumir, y van a tratar de consumir según su deseo en todo lo que puedan. Pero ¿qué pasa cuando la propensión de marginal a consumir, como dijimos, aumenta? Bueno, esta era la propensión marginal C1, es la inicial. Cuando aumenta la propensión marginal a consumir porque bajan los impuestos o porque aumenta el deseo de todas las demandas a consumir, existe un cambio, como decimos, en la pendiente,
existe un incremento del nivel de producción. Antes que era I0, se incrementa la producción a I1. ¿Sí? También existe un cambio en el consumo cuando mejora la condición económica de un país y este consumo autónomo se incrementa. Y esto sucede justamente cuando mejora la calidad de vida, cuando el gobierno toma políticas económicas que permiten a la sociedad vivir y tener un estándar de vida mucho mejor. Vamos entonces a hablar ahora de un segundo componente, que es la inversión. La inversión, decimos que intervienen las empresas, el sector empresario, el sector privado. ¿En qué consiste la inversión? Bueno, en tres elementos. Primero, la inversión en bienes y servicios, pero de equipos, maquinarias, tractores, máquinas del agro, en otro caso en Mendoza, máquinas de la industria vitivinícola, frutihortícola. También otro elemento es la inversión en los gastos de construcción. Entonces se corresponde a la inversión también todo lo que sería la construcción de vivienda y edificios. Y por último, podemos decir también que es la variación de las existencias o stock. O sea, las empresas guardan mercadería que no han vendido para los próximos años o para las próximas ventas, y esa diferencia de stock de lo que no se vendió en el año pasado y está en los almacenes, forma parte de las existencias y es parte de la inversión. También el almacenamiento de lo que sería la materia prima, los materiales, todos estos elementos forman parte del rubro inversión, conformada entonces por la inversión en bienes de capital, máquinas, tractores y demás, en los bienes de construcción y en la variación de los stocks. Podemos decir que ¿cuándo mejora la inversión? Si tenemos la variable tiempo, por ejemplo, podemos decir que la inversión es la variación entre una inversión inicial y una inversión futura. Y esto crece justamente cuando existe buena expectativa, buen humor de los empresarios, hay confianza en la economía de un país, en los proyectos, hay un mercado atractivo en los proyectos que pueden invertir, y justamente en este caso las empresas vienen del exterior o propias argentinas deciden invertir y generar un factor productivo, una matriz productiva dentro de un país. Vemos entonces que la inversión en realidad depende de la tasa de interés, pero en nuestro modelo macroeconómico vemos que la inversión se presenta como una constante. ¿Qué quiere decir esto? Que no importa el nivel de renta o el nivel de producción, siempre la inversión va a ser una y va a depender justamente en la capacidad de máquinas, tractores y demás que tengan las empresas en producir justamente en el corto plazo. Entonces, esta inversión, como dijimos, puede incrementar trasladándose hacia arriba cuando mejora las expectativas de los empresarios en invertir. Y vemos, si en una demanda agregada solo estuviera formado por empresas, vemos cómo el traslado de la inversión genera un punto de equilibrio mayor, aumentando la producción y la renta. Vemos entonces que si sumamos a la curva que habíamos visto del consumo, que estaba formado, ¿se acuerdan?, por un consumo inicial, y le sumamos la constante, que es la inversión, podemos decir que, o sea, a todo este segmento que es el consumo inicial, le sumamos todo este segmento que es la inversión, vamos a ver que la nueva curva de demanda agregada va a estar formada por el costo total de consumo más la inversión total, que estaría formado por la inversión autónoma, ¿cierto? Porque corta en el eje de las ordenadas en un punto que no depende del nivel de ingreso. Ese es el punto inicial, que es el punto inicial que se necesitan, aunque no se produzca nada, se necesitan tener maquinarias y tractores. Este es el nivel inicial que representa cuando la producción es cero o la renta es cero. Y luego, en forma constante o fíjense paralela a la constante que tenemos anterior en la función de demanda agregada, tenemos la función de inversión, que se forma por la inversión más la función de consumo, que es el consumo autónomo, más la propensión marginal a consumir por el ingreso. Entonces, el nuevo punto de equilibrio, cuando ponemos la inversión, nos representa un valor de demanda agregada mayor, que está formado entonces por el consumo autónomo, el consumo que varía por la renta, más la inversión constante. Bien, veamos otro elemento componente del gasto de la demanda agregada, es el gasto del Estado, que está formado por la obra pública, ¿cierto? Construcción de puentes, carreteras, edificios, construcción de escuelas. También los gastos de salud y educación y seguridad. Acá tenemos, por ejemplo, la diferencia entre gastos corrientes,
que son los gastos que necesita el Estado para cubrir sus sueldos y gastos en cada uno de los rubros, desagregado en cada rubro, y también tenemos los gastos ya no de cuenta corriente, sino más bien gastos a largo plazo de inversión, que son los gastos propios de obra pública. También el Estado gasta en administración, o sea que es en cada uno de los poderes del Estado, tiene que pagar los sueldos de los funcionarios, y esto justamente forma parte de todo el gasto que el Estado interviene en la economía como actor fundamental. Entonces vemos también que el gasto es autónomo. Si el gasto no importa el nivel de producción, el gasto es constante, ¿sí? Y aumenta el gasto constante, podemos ir de G1 a G2, el gasto autónomo, cuando el Estado decide a lo mejor emprender un nuevo proyecto a lo mejor una nueva fuente hidroeléctrica o emprender una nueva construcción de caminos. Entonces, bueno, se traslada del gasto inicial 0 al gasto inicial 1, cambiando el nivel de producción y el nivel de punto de equilibrio. Si sumamos a la curva total de demanda agregada, vemos en forma agregativa, el primer elemento del consumo autónomo era el consumo autónomo. Perdón, el primer elemento de la demanda agregada era el consumo autónomo. Luego tenemos que aumentamos la inversión, ¿sí?, en esta segunda curva. Y en una tercera curva con valores agregados incluimos el gasto público, que también es una constante. Entonces vemos cómo esta demanda inicial se traslada todo hacia arriba, aumentando el consumo, la inversión y el gasto público. Y tenemos un incremento relativo a la producción, que va a ser en el espejo de nuestra recta de 45 grados. Esta demanda total en esta curva de lejos verticales va a ser exactamente igual al ingreso total en I2 en la curva de demanda agregada 3, que es en azul oscuro, que es el punto entonces de equilibrio de esta demanda agregada 3, que está formada por el consumo, la inversión y el gasto público. Es el punto en donde cruza la demanda agregada total con la curva de 45 grados. Ahora, una cosa interesante que vamos a analizar en un próximo video es, fíjense ustedes que al incrementar el gasto público, o sea, este segmento, podríamos haber aumentado la producción solamente hasta esto, o sea, en azul, de I0 hasta este volumen de acá. Pero ¿qué pasa? ¿Por qué la producción aumenta tanto? Bueno, en un próximo video vamos a analizar la razón por la cual el incrementar el gasto público de esta función inicial a esta nueva función, se genera un incremento en todo lo que es la renta adicional y la producción adicional por un elemento que vamos a analizar que se llama multiplicador económico. Nos vemos en un próximo video y que Dios te bendiga.